El doctor Walter Larrea, concejal por una Unidad Ciudadana. ¿Qué tal, Walter? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, temas para charlar con Walter, muchísimos, porque es un hombre muy versátil, solamente basta con mirar un poquito su trayectoria, además de concejal por Unidad Ciudadana, ha tenido gran repercusión porque ha sido querellante en juicios de lesa humanidad, bueno, y además está vinculado a la bancaria, es secretario adjunto. Exactamente. Todos los temas son importantes, bueno, tenemos que comenzar por uno. Quizá el que socialmente más nos toca es este de los juicios por lesa humanidad. Sí, efectivamente, yo soy abogado querellante en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y de algunas víctimas en particular. Esta tarea dio comienzo allá por el 2011, cuando comenzó el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Quinto Cuerpo de Ejército. Bahía Blanca fue una zona muy álgida en el escenario del terrorismo de Estado, porque aquí estaba ubicada lo que se llamó la zona 5, en el marco de el mapeo que las Fuerzas Armadas hicieron para desarrollar su plan sistemático de exterminio. La zona 5 tenía epicentro precisamente en el Quinto Cuerpo de Ejército, y además también estaba la base naval Puerto Belgrano en Punta Alta, pero muy cercano a nuestra ciudad, y todo lo que fueron las fuerzas de seguridad subordinadas a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Policía de la provincia, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, e incluso el servicio penitenciario. En esa causa que dio comienzo en el año 2011, la causa Bayón, también fueron condenados, como en otros procesos posteriores, personal superior y subalterno de la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta. Y bueno, ahora estamos en la antesala del comienzo de lo que sería el cuarto juicio. En realidad es el quinto, porque hubo uno que se desprendió de una de las causas, que nosotros lo llamamos en la jerga, digamos, Armada 2, y que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del accionar represivo de la Armada. En la Armada funcionaron 2 centros clandestinos, uno ubicado en una de las viejas baterías de defensa naval, y otro en lo que era el buque 9 de julio, anclado y fondeado en el puerto, que también funcionó como centro clandestino. Procesos terribles estos, desde lo judicial, porque bueno, significa que las víctimas tengan la oportunidad de declarar ante un tribunal de la democracia los padecimientos, en algún caso víctimas sobrevivientes y en otros familiares, pero bueno, digamos, absolutamente necesarios en el marco de políticas de verdad, memoria y justicia, que obviamente no se agotan con el proceso judicial, pero de las cuales el proceso judicial es una parte insoslayable. Sí, y son temas tan sensibles para todos nosotros, porque ¿quién no ha tenido un amigo, un familiar, un vecino que haya sido víctima del terrorismo en esos años tan duros que nos tocó vivir? Y me imagino que esto, en el caso tuyo, es como que, además de estar con la gente y de vivirlo y de apoyarlo, ¿qué sentís vos? ¿Qué es lo que te pasa por dentro? Y mira, yo tengo, además de mi rol profesional, tengo 2 familiares directos, 2 tíos míos, una hermana y un hermano de mi papá, ya fallecidos, que fueron víctimas, y sus casos ventilaron en lo que fue la causa Armada 1, la carátula es Fracassi, que tuvo desarrollo hace 3 años aproximadamente. E incluso el testimonio de Silvia Larrea fue determinante para que el tribunal entendiera que los delitos contra la integridad física y sexual de las mujeres fueran considerados delitos autónomos de la tortura. Claro. Vale decir, digamos, los padecimientos de la mujer secuestrada, de la mujer detenida ilegalmente, en cuanto a abusos, violaciones y demás, lograron a partir de estas declaraciones, de estos testimonios, categoría autónoma de delitos de lesa humanidad, independientemente de la tortura, porque
en un avance jurisprudencial y en un avance doctrinario, digamos, se ha tomado en cuenta, incluso por experiencias acaecidas durante la Segunda Guerra y en los genocidios de Ruanda y de la ex Yugoslavia, que la violación, el abuso eran asimilables a la tortura, como puede ser la picana eléctrica, el submarino, los golpes. A partir, insisto, de estas experiencias en las que se cuenta el caso de Silvia Larrea, la Fiscalía y las querellas peticionamos que estos delitos tuvieran categoría autónoma dentro de lo que es el horroroso abanico de las torturas y los mecanismos. Por lo tanto, digo, a mí estos juicios obviamente transformaron mi vida no solamente desde lo profesional, sino lo personal. En lo personal. Claro. Enfrentarse al testimonio del padecimiento, del horror y del sufrimiento, no, digamos, no solamente, insisto, de víctimas, sino de familiares, trasciende lo que uno puede conocer desde la teorización de la práctica genocida, ¿no? Imagino, digamos, claro. el hecho de estar en el juicio, el testigo víctima aparece, se presenta, comienza a narrar, en algún caso con más profusión de detalles, en otro con mayor dificultad, pero digamos, todo el relato, todo el testimonio está atravesado por una situación, digamos, que conmociona, y creo que nadie pasa por una experiencia de esta desde el punto de vista, en mi caso como creyente, y sale igual, claro. Digamos, te modifica, obviamente, porque incluso es difícil aprender o asimilar los niveles de crueldad, los niveles de ensañamiento, los niveles de sadismo. Y cuando uno lo enmarca y pone lo pone en personas concretas, que todo esto tuvo que ver con la implementación de un plan económico destinado a sojuzgar a la nación, sojuzgar al país, y que había que acallar con cualquier posibilidad de resistencia ante la pretensión de implementar este plan, uno dice, bueno, caramba, ¿hasta cuándo? Y qué umbral se alcanza de perversión, porque además nosotros siempre decimos, están los responsables y los ejecutores materiales de la tortura, de la violación, de la desaparición, de la muerte, y están los corresponsables militares y civiles. Si uno no enmarca en la idea de que este genocidio, porque sí está caratulado judicialmente, se implementó con prácticas que van desde la desaparición forzada, la tortura, la muerte, el tormento, hasta la apropiación de niños, y que eso tuvo un fin económico, tuvo por objetivo instalar un determinado paradigma que rediseñara el aparato productivo, las relaciones económicas, el lugar de la Argentina en el mundo. Bueno, creo que pierde de vista y cae en la tentación de suponer que es una manga de borrachos de sangre que una mañana se despierta y decide acometer contra sus conciudadanos. Bueno, tiene una complejidad un poco mayor. Qué tremendo, ¿no? Y vos vas haciendo este relato mientras te convidamos un matecito y uno se acuerda de, no sé, de tantos casos y tantos casos mencionados de gente, de mujeres torturadas que realmente te producen escalofríos, como decís, ¿no? Y muy probablemente es lo que vos decís, que después de esos relatos no sos el mismo, no sos la misma persona. Y cuando lo cuentas se nota muy sensibilizado, ahí está a flor de piel la empatía que vos tenés para con todo esto. Sí, yo creo que yo, bueno, soy abogado, atiendo cuestiones laborales fundamentalmente, algunas civiles, y cada caso, digamos, que se dirime en una cuestión judicial, obviamente hay un conflicto de intereses, bueno, claro. Algunos casos. Lo que pasa con esto es que, bueno, como ustedes dicen, eriza la piel recrearlo, porque tiene connotaciones de una perversidad. Y la verdad que no se trata de ser morboso y hacer un catálogo descriptivo de horrores, porque los hay a raudales. Simplemente es, durante mucho tiempo la sociedad argentina quiso esconder este pasado reciente bajo la alfombra, incluso con leyes de obediencia debida, de punto final, indultos, y a veces todavía hoy hay manifestaciones del tipo, bueno,
¿por qué seguir escarbando con esto? Sí, ¿Por qué no nos pusimos. reconciliamos? Pero bueno, ¿qué es esto? También hubo gente del otro lado que pone bombas. Digo, la guerra o el combate a la subversión no se explica en términos de secuestrar bebés. Claro. No hay posibilidad lógica alguna de enmarcar, como pretenden algunos, políticas, digamos, de enfrentamientos. De hecho, esto está probado judicialmente. La mayoría o la totalidad de los enfrentamientos que se presentaban a la prensa como accionar de las fuerzas subversivas y demás, eran personas que estaban detenidas o en la escuelita, o en la Policía Federal, o en la unidad penitenciaria, y que eran arrancados de noche del centro clandestino de detención y tortura, llevados al lugar donde al día siguiente aparecían acribillados a balazos, y la prensa local de la época, que era la Nueva Provincia, titulaba: fueron abatidos en un enfrentamiento 3-4 subversivos. Nosotros hemos ido a los lugares donde se producían esos supuestos enfrentamientos y se ha podido comprobar, digo nosotros, el tribunal, las defensas, Sí. la fiscalía, las querellas, incluso con el auxilio de pericias, y a veces hasta viendo la realidad edilicia, cómo esos cadáveres, esos cuerpos eran tirados ahí, vueltos a acribillar, y aparecían después como enfrentamientos donde claro. elementos irregulares se enfrentaban a las fuerzas del orden. Hay un caso que es paradigmático. Chiclana al 1000, la víctima se llamaba Patricia Acevedo, en un enfrentamiento fue abatida. Patricia Acevedo estaba en el edificio y abajo había un despliegue de entre 60 y 80 efectivos del ejército, con asiento en el batallón de comunicaciones 181, donde no resiste la menor lógica ni el sentido común la eventualidad de un enfrentamiento. Claro. Muy por el contrario, fue secuestrado quien era su pareja o su novio en ese momento, mediante la tortura se le arrancó el paradero de la víctima, que ya sabía que estaba siendo perseguida, por lo tanto se había mudado a la casa de su madre. Una vez que llegaron ahí, bueno, 70-80-1, es como... Obvio, ¿no? Entonces, no se puede hablar, pero ni siquiera en la fábula más febril, en la imaginación más desmesurada, un enfrentamiento. Y lo que hay que destacar es que estos discursos legitimantes del accionar del terrorismo de Estado fueron reproducidos mediante mecanismos de comunicación social y aún hoy son sostenidos en algunos elementos de la sociedad o en algunos operadores de la sociedad, sosteniendo ese discurso legitimante. Se habla mucho desde la ignorancia también. Seguramente. Sí, el problema es cuando el discurso legitimante proviene de un medio de comunicación. En esta ciudad, el director o el propietario del diario de la provincia fue llevado a proceso, Sí. y en una suerte de... Yo no quiero echar ningún manto de duda sobre los magistrados, pero digamos, un cambio de juez, una recusación y demás, se dictó una falta de mérito por la comisión de eventuales delitos de lesa humanidad, independientemente de lo que fue la desaparición de los obreros gráficos Henrich y Loyola, que es otra causa. Digo, la falta de mérito no es una absolución. La falta de mérito consiste en una finalización un tanto anómala del proceso penal, donde el juez interviniente, que en este caso era un juez subrogante, dijo, bueno, hasta el momento, con las pruebas colectadas, no hay elementos para elevar esta causa a juicio oral y público. Pero digo, la empresa y sus directivos estuvieron llevados a una instancia de proceso penal. Nadie es llevado a proceso penal si no hay mínimamente Todo indicios. pruebas, sí. Claro. Y esas pruebas surgieron del primer fallo del Tribunal Oral Federal Criminal número 1 de la ciudad, que ordenó a la justicia de primera instancia a investigar la conducta de los responsables de la empresa periodística ante la posibilidad cierta de la comisión de delitos de lesa humanidad. Por eso yo hice al principio la aclaración, digamos, de que hay ejecutores y hay coautores, responsables militares y civiles, eclesiásticos, Claro, sí, judiciales. Tremendo, ¿no? Walter, bueno, pasamos a un tema más grato, por supuesto. Año electoral, Unidad Ciudadana, ¿hay posibilidades de alguna alianza, de algún cambio?
¿Cómo se perfilan? Nosotros accedimos al Consejo Deliberante siendo la primera minoría en las elecciones de octubre, en el marco de la ciudad, en lo que fue una victoria categórica del oficialismo, claramente. Somos un bloque de 3 concejales, integrado por un colega de ustedes, Carlos Quiroga, la doctora Gisela Gigliani, y yo. Somos, digamos, parte de la oposición. En tal sentido, el Consejo está, digamos, repartido en 12 concejales del oficialismo y 8 del bloque Cumplir, que conduce Marcelo Feriú, 3 nuestros y un bloque unipersonal del Frente Renovador, que es el concejal Ércoli. Y bueno, cuesta bastante en términos de que el oficialismo tiene para sí, digamos, la mayoría automática. En caso de que haya un empate, el voto doble del presidente del cuerpo desempata la cuestión. De todos modos, me parece, y nos parece a nosotros, que hay que hacer muchos esfuerzos en el marco de la oposición para encontrar lugares comunes desde donde, lo que nosotros creemos, ¿no? Poder poner un freno y contrapesar un poco la voluntad discrecional en la que podría incurrir el oficialismo, sabiendo que tiene una mayoría propia. Digo esto porque el Consejo Deliberante no es un órgano administrativo ni es una instancia dependiente de la municipalidad. Se supone que es el lugar donde están expresadas las voces de las vecinas y vecinos de la ciudad. Y en tal sentido es necesario que el Consejo funcione como una suerte de contrapeso, porque si no, lo que se le achacaba al gobierno anterior en el orden nacional, cuando tenía mayoría en alguna cámara, es que funciona como una escribanía. Claro, y no es bueno tampoco. No. Eso. Obviamente, no tiene que tener el contrapeso como para hacer la fuerza que se necesita. Pero y si no cerremos el Consejo, si no pongamos, bajemos la persiana y con el tema, no sé, por ejemplo, presupuestario. Nosotros dimos el debate del presupuesto. Dimos un debate muy fuerte. Terminamos votando en contra del presupuesto, aunque el oficialismo lo aprobó por su propia mayoría. Pero digo, si no existen estos contrapesos y si no es escuchada un poco la voz de la oposición en términos de, bueno, tiene que funcionar las reglas del juego democrático, pongamos el mejor economista o licenciado en economía o contador a manejar los dineros públicos y cerremos el Consejo, porque si no, no tiene mucha razón de ser. Sentido, claro. Y porque además el Consejo no solo tiene que velar por aquellas cuestiones de carácter importante, pero que son coyunturales, como si falta una luminaria en la esquina tal o cual. Por ejemplo, nosotros creemos que el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo tienen que tomar un rol y tener una política proactiva en cuanto a, por un lado, detener la sangría de empleos que se está produciendo en la ciudad, y por otro lado, tratar de generar políticas articuladas con la provincia, con la nación seguramente, para generar empleo. Bahía es una ciudad que no puede darse el lujo de continuar teniendo merma de puestos de trabajo, porque eso impacta en el comercio, eso impacta en la recaudación tributaria, eso impacta, en definitiva, en la seguridad. Bueno, se arma un combo, y en tal sentido, bueno, estamos haciendo quizás los primeros palotes. Charlaba recién con Matías Italiano antes que se fuera, me preguntaba, bueno, si ya te acomodaste. Nosotros asumimos en diciembre, estamos haciendo, no digo un aprendizaje, porque nadie va a aprender, sino, digamos, estamos conociendo las dinámicas de naturaleza política del Consejo, y haciendo los esfuerzos para que, entre otras cosas, las dietas que la ciudadanía le paga a los concejales, que son muy importantes, estén justificadas. Al menos, eso es lo que reclama el vecino. Y yo creo que hace bien en reclamarlo. ¿Y sí? Hace bien en reclamarlo. En momentos donde, digamos, los tarifazos, los impuestos, la inflación, la devaluación, el desempleo afectan de manera directa el bolsillo de los vecinos y vecinas. Bueno, por lo menos que digan, che, que estos tipos que trabajen, ¿no? Como dicen, que trabajen. Y que se ganen los morlacos. Claro. Porque, digamos, la verdad, yo tengo trabajo en una empresa financiera hace 35 años, tengo mi propia actividad profesional, pero y además estoy recibiendo un salario, una dieta, por cierto, bastante suculenta. ¿Vos como concejal eso lo ves en la calle? O, no sé, te juntás a comer un asado con amigos y calculo que el tema saldrá, el sueldo del concejal que es muy alto. ¿Pasa eso? En realidad los amigos son bastante complacientes, ¿viste? Los amigos, por ahí lo piensan, no pero no te lo quieren decir. Ahora, yo mismo lo veo. En mi casa tengo una suerte así de, che, bueno, no te olvides que vos te están garpando el sueldo te controlan de los cerca. vecinos.
Y porque además me parece bien, el concejal no puede ser que vaya los jueves, el día de sesión, o el día anterior, o el día que tiene un trabajo en comisión. El concejal tiene que estar en el consejo mínimo toda la mañana. Que vaya un vecino, quiere hablar con un concejal y sea recibido, o un periodista. Tienes que ir al consejo y te tienen que recibir. Incluso, Pipi, el concejal tiene que salir del consejo deliberante en horas de la tarde, qué sé yo, bueno, Sí. no sé, tiene que salir, tiene que ir al barrio tal, tiene que ir a la fábrica tal, tiene que ir al parque industrial, tiene que ir al puerto, tiene que ir... pero tiene que ver con eso. Y además... Pero pasa muy poco eso. Bueno, Muy poco. yo voy a hablar de lo que al menos intentamos hacer nosotros, y no para ponerme de ejemplo, No, claramente, claro. porque tendré al menos defectos de todo tipo de color. Pero incluso más allá, digamos, de una cuestión de honestidad moral, por lo que decíamos de lo que se cobra, me parece que la posibilidad de eficacia de la acción del Consejo Deliberante está más en el afuera que en el adentro. Yo creo que en el Consejo Deliberante, supongo que pasará en otros niveles de las cámaras de la provincia, de la nación, hay como una suerte de ombligo y de microclima, y que la política es eso. Che, no, mirá, con aquel bloque, fíjate que hay una reunión, mirá. Bueno, eso es parte, está bien, de la dinámica. La política y la realidad está en la gente que tiene dificultades. ¿Y entre los concejales, se lo reclaman eso? ¿Se habla de eso en el consejo? No con la asiduidad quizás que entiendo yo se debería hablar. Ahora, lo que pasa que alguien de un bloque que no es el mío me puede decir, ¿y vos, peladito, a título de qué venís a hacerte el lúcido que la tenés Claribel Medina? Yo lo que trato es de ser coherente y trato de ser honesto en la medida, digamos, de que puedo, porque también tengo contradicciones. Y también pasa por una cuestión de conciencia, ¿no? Y de tus Sí, principios y valores. bueno, a mí me gusta mucho la acción política. La hice durante, si digo la cantidad de años voy a acusar la edad. La hice durante durante mucho tiempo, desde el campo sindical, desde el campo de la política, desde el campo de la cultura. Yo también tengo una banda de música, entre otras cosas también. Pero digamos, es la primera vez que tengo una responsabilidad electiva y la verdad que hay tanto para hacer, hay tanto para aprender, hay tanto... Y por supuesto que no se le va a poder dar respuesta y eficaz atención y abordaje a toda la temática, porque hay cuestiones que dependen no de las posibilidades de un consejo deliberante, ni siquiera quizás del departamento ejecutivo, pero al menos sí abordar las cosas y muchas veces acompañar. Bueno, el delegado municipal de Villa Harding, a lo mejor no conoce que en tal barrio de su jurisdicción, porque tiene 60.000 ciudadanos, hay una urgencia, que a lo mejor la urgencia se soluciona con más frecuencia de que pase el camión recolector de residuos o el regador, o que la canchita de fútbol de los pibes pueda tener la máquina que les empareje el terreno. Hay cosas que muchas veces no dependen de grandes partidas presupuestarias. Claro. Hay otras que sí. Hay otras que sí. Y si se me permite, en la medida de que el erario municipal deja de percibir recaudación, porque los parquímetros no funcionan, porque siempre el diablo mete la cola y qué sé yo, la verdad que estamos en problemas. Para terminar, me gustaría preguntarle, ¿algún proyecto en el que estén trabajando que puedas comentar? Mirá, nosotros estamos en varios proyectos que tienen que ver con la coyuntura, pero en lo personal como proyecto a largo plazo estamos articulando tanto con el Parque Industrial como con la Unión Industrial el desarrollo y puesta en funcionamiento de un polo textil que en base a una experiencia que se ha dado en Formosa y con un trabajo que ya vienen haciendo estos actores económicos de la ciudad, económicos y sociales, creemos que puede ser al menos un intento de generación de puestos de trabajo a partir de un sistema de cooperativas. Qué bueno eso. El cálculo más optimista puede hablar hasta de, no sé, 300, 400 puestos de trabajo. Yo te juro que si nosotros logramos, o que si este proyecto logra en un principio generar 30 puestos de trabajo, los que sean, genial, descorcho una botella de vino Jaro, porque me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Ojalá. Felicitaciones. Walter, se nos va el tiempo. En 2 palabras, ¿cómo está la bancaria? En la bancaria estamos complicados, tenemos una paritaria muy difícil, donde el sector financiero nos está ofreciendo primeramente una pauta salarial de recomposición salarial del 9% y ahora accedió a hacerlo al 15%, para nosotros es absolutamente rechazable
y por lo tanto estamos ahí velando armas porque seguramente en los próximos días vamos a tener medidas de fuerza. Bien, y estuvieron complicados, ¿no? Sobre fin de año, me acuerdo tantos días de paro previo a las fiestas. Porque además hubo complicado. una cuestión muy particular con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y una modificación de su sistema jubilatorio. Hoy estuvimos en la puerta del Banco Finansur, que el día 8 de marzo el Banco Central revocó su autorización para funcionar como banco. En la ciudad quedan 8 personas cuya suerte va a ser incierta. A nivel nacional hay aproximadamente 200. Y bueno, estamos hablando de un sector que tiene espalda, renta y capacidad para absorber trabajadores y para pagar un aumento salarial de consideración. El sector financiero, no quiero parecer exagerado, pero de la época del empréstito de Rivadavia con la Baring Brothers, que viene obteniendo ganancias suculentas. No con este gobierno solo, Sí. lo viene cobrando, y cuando la cosa estalla, como en el 2001, corralito mediante, los bancos dicen, no, nuestras casas matrices no responden porque nosotros somos sociedades regidas por la ley argentina. Y cuando están en pleno vigor, giran remesas al exterior y manejan la cuestión del mercado financiero. Pero fíjate cómo se ligan los temas, y con esto juro que termino. El paradigma financiero de la dictadura fue la ley de entidades financieras anunciada por Martínez de Oz el 24 de febrero de 1977. Vino a modificar la matriz argentina en cuanto a un modelo productivo, aún con sus limitaciones, a una matriz financiera. Esa ley de entidades financieras de la dictadura es la que nos rige hoy. Sin palabras. Walter, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama la banda? Los tiburones de la ría. Los tiburones de la ría. Los queremos acá, así que vamos a invitarlos, Pipi. Nota para todo eventos también. Sí, con la banda, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh?